Del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo rapidito que hoy he cogido unas muestras de hojas para hacer la analítica y bueno, lo he grabado ahí un poco ahí como he podido porque como no tengo no tengo quien me grabe, pues ahí hemos hecho ahí lo que hemos podido. Ya hice un vídeo de cómo tenemos que hacer la recogida de hojas, que ese está mejor explicado. Esto es un vídeo más que nada entretenido, también voy a explicar algo, pero porque claro, siempre se está suscribiendo gente nueva. Pero voy a dejar arriba en las etiquetas el vídeo de cómo se debe de coger el análisis de hojas, pero bueno, vamos un poco a lo rápido. Aquí lo que estamos viendo es, como ya expliqué en ese vídeo, pues hay que coger más o menos un promedio de unas 60 hojas, 50, 60 hojas. Si coges un par de ellas más, si son 70 tampoco pasa nada. Más o menos. En todo tu terreno. Decir, como ya dije en el otro vídeo, se hace la... Ah, una cosa que creo que no dije en el otro vídeo es que preferiblemente coger las hojas de ramas que no tengan fruto. Preferiblemente coger hojas de ramas que no tengan fruto, que no tenga aguacate. Entonces, también eso creo que no lo dije en el otro vídeo, pero además el otro vídeo está bastante bien explicado. Pues nada, lo que tenemos que hacer es coger eso, unas 60 hojas de los árboles. Si tiene 4 árboles, pues coge 60 hojas de los 4 árboles. Si tienes 400 árboles, coge 60 hojas de diferentes árboles, de diferentes partes del árbol, de diferentes caras, más que de diferentes partes, pues más o menos de la parte de la parte más o menos de la parte central, más o menos, pero que sea de la zona este, de la zona oeste, de la cara norte, de la cara sur, de la cara este o de la cara oeste. Eso, y después la hoja, como ya expliqué en el vídeo anterior, la hoja tiene que ser hoja madura, por eso aquí recomiendan hacer la analítica de hoja en esta época, pero la hoja se coge, no, tampoco hace falta que sea una época en concreto. La hoja tiene que ser una hoja madura, no sirve una hoja nueva. Entonces, por ejemplo, a ver si aquí se aprecia un poco mejor. Veis que en la rama yo cojo una hoja, tiene que ser como la sexta hoja hacia abajo. Si no tiene 6 hojas esa rama, o sea, del brote, del principio del brote, pues que sea, tú empiezas a contar la hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta hoja para abajo. Si solo hay 4, pues coges la cuarta. Pero siempre intentar que sea una hoja madura. ¿Veis? Como yo cojo la hoja, yo no cojo la hoja de la punta de adelante, sino la hoja de atrás. Una hoja madura ya, que esté hecha, que lleve tiempo en el árbol. Tampoco que sea una hoja muy vieja. ¿Entendéis? Entonces eso. Y más que nada ese es el análisis. Como vuelvo y repito, está mucho mejor explicado en el otro vídeo. Ahí lo podéis explicar bien, que lo de la hoja, podéis hacerlo en zigzag, lo de coger los árboles, si tenéis fincas grandes. Pero bueno, más que nada un vídeo rápido, un vídeo entretenido. Y también lo que he hecho, como también he notado que, porque yo le apliqué cobre, le apliqué el caldo bordelés, lo que recomiendo que apliquéis ustedes por lo menos 2 veces al año, porque limpia mucho la planta de hongo y de bacteria y todo eso. Lo que es el sulfato de cobre o caldo bordelés. Yo el que utilizo es caldo bordelés y va bastante bien. Pero démonos cuenta todavía, hasta si os fijáis bien, hay hojas que en las puntas se ve como un poquito azul y eso es del caldo bordelés, pero es importante porque yo tengo el cobre bajo, entonces me viene bien también esa aplicación como nutriente, aparte de para sanear la planta, para sacarla de todo, intentar sacarle todos esos hongos, esas bacterias, todo eso que crea la transnosis, crea un montón de enfermedades, pues... Aparte de eso tenía la planta baja en cobre. Pues lo que he hecho, como le vi todavía restos de cobre, porque el cobre se queda un par de meses en la hoja, ¿eh? Por eso también hay que tener un poco de cuidado cuando lo apliquéis, que no sea cuando ya vais a coger la fruta, para que no llevéis la fruta manchada de cobre. Por eso yo recomiendo la aplicación de cobre cuando ya se cae la flor, que hay una bolita al tamaño de aceituna, pues ahí. Ahí así ya te queda en la planta es el momento ideal, porque es cuando te ataca hongo, cuando está el aguacate pequeño y tú le haces una pasada, pero que ya se haya caído toda la flor, es lo bueno. No es muy recomendable tampoco hacer aplicaciones con cobre
cuando está la flor, ni con otros productos hay que tener cuidado también. Cuando hay flor abierta, es complicado. Yo no recomiendo hacer aplicaciones foliares y menos de cobre cuando la planta está en floración y está la flor abierta, porque podemos hacer un daño y no nos cuaja el polen y estamos teniendo pérdidas de... Se puede quemar la flor o lo que sea y estamos teniendo pérdidas. Entonces lo que he hecho, lo que también se recomienda, pues es hacer un lavado rápido sin jabón. Esto es agua normal, sin cloro, agua de regar, pero está limpia, sin cloro, y no hace falta ponerle jabón ni nada de eso que puede tener residuos y tal. Entonces solo con agua. A ver, lo importante es que tú no hayas hecho aplicaciones foliares por lo menos un mes antes. Y yo no las hubiera lavado, pero como le vi algún resto de cobre, entonces pues sí, la podemos lavar y así no nos va a engañar el resultado. Entonces lo que hago es eso. Simplemente es lavar la hoja con agua solo. Una a una, vamos a ponerle que sean 60 hojitas. Y la vas lavando por un lado y por el otro. Y nada, las aclaras y después pues esperas a que se sequen. O las puedes hasta tú secar mismo con unas servilletas o lo que sea. Con algo que absorba bastante el agua. Y nada, más o menos para que veáis que también así es pues te va a dar el resultado verdaderamente real de los minerales y los nutrientes que tiene esa hoja por dentro. No te va a engañar, por ejemplo, si yo tengo esas pintitas de cobre, me va a dar un resultado más alto de cobre cuando verdaderamente el cobre me lo va a dar más alto porque está por fuera. O sea, porque yo le hice una aplicación y digo, el cobre se lo apliqué hace tiempo. Hace ahorita casi 2 meses. Es que dura, por lo menos un par de meses dura en la planta. Pero bueno, eso también nos interesa porque durante esos 2 meses o incluso más que puede durar si no hay mucha lluvia. Sí, dura hasta más tiempo. Pues la planta va a estar protegida todo ese tiempo que esté ese cobre ahí en la planta va a estar protegida de que le entren patógenos como hongos y bacterias. Entonces, por eso recomiendo bastante la aplicación de cobre en las proporciones que hay que darle. Acordémonos que esto del cobre son 2 veces al año nada más. Si tienes deficiencia, pues le puedes aplicar 3. Y nada, para que veáis que también se puede lavar la hoja sin miedo, lavar la hoja con agua solo. Yo no le pongo jabón, no creo que puede dejar residuos. Y nada, para que veáis un poco cómo yo lo he hecho. Y espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo, espero que esté todo bien. Y suscríbanse al canal. Gracias por compartir los vídeos. Y nada, un saludo.